Es un honor tenerte con nosotros, Blanca. El título de tu ponencia, bueno, lo refiero, se llama La Mikve de Coro, arraigo y cambio cultural de los sefaraditas coreanos. Voy a leer una pequeña semblanza curricular. Blanca Isabel de Lima Urdaneta, nacida en Coro, Estado Falcón, en Venezuela, en 1956, es licenciada en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, de 1979, maestría en Arquitectura, Investigación y Docencia en la UNAM, por supuesto México, en 1995, doctorado en Historia, Universidad Central de Venezuela en el 2001, docente e investigadora titular jubilada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Estado Falcón, donde fue jefa del Centro de Investigaciones Históricas Pedro Manuel Arcaya, seleccionada por el Ministerio de Educación y Cultura de España para cursos en el área de Historia del Arte, Patrimonio y Conservación. Ponente en eventos científicos en Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, México y Venezuela. Más de 50 publicaciones entre libros, capítulos de libros, impresos y electrónicos, artículos para revistas arbitradas y catálogos para museos. En Argentina, Colombia, Cuba, España, México, Portugal y Venezuela. Premios regionales y nacionales en Venezuela por producción docente e investigación. Miembro de número del capítulo Falcón Academia Nacional de la Historia en Caracas, Venezuela. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Judaicos, LACSA. Líneas de investigación son Sefaraditas en Eje Curazao-Coro, Economía y Sociedad en la región geohistórica Curazao-Coro, Arte religioso colonial venezolano. Pues muchas gracias por tu presencia, es un privilegio tenerte aquí con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, voy a ser breve en el saludo porque aquí los minutos corren y ya vamos contra el reloj. Voy a empezar a compartir las láminas. Espero que se ve. ¿Se Sí, ven las perfecto. láminas? ¿Se ven Sí, perfectas? ese está muy bien. Ok, sí, para no enredarme. Bien, prácticamente vengo a presentar en sociedad a la MIGBE de Coro porque aunque fue encontrada en el 2013, no ha sido nunca publicado hasta donde yo pude buscar nada sobre este, este hermoso legado que nos dejaron los judíos de la ciudad de Coro. Y voy a conectar a la MIGBE con el cambio cultural que se dio en los sefarditas de Coro hasta su desaparición. La primera migración hacia Venezuela, una vez constituida la Gran Colombia, fue de naturales de las entonces Antillas holandesas, Curazao, Aruba y Bonaire. Entre estos migrantes se encuentran judíos sefardíes, todos comerciantes que llegaron a la ciudad de Coro. Curazao tenía ya para ese entonces una colonia judía arraigada, llegada a la isla en el siglo XVII, tiempo después de que pasara a ser ocupada por los holandeses. En mayo de 1823 se retiran de la provincia de Coro las últimas fuerzas españolas y ese año marca el avance que un puñado de holandeses hizo sobre la ciudad de Coro. Es importante el año 1829 porque se firma con los Países Bajos el Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, que tuvo un apartado especial para los judíos ya residentes en territorio de la Gran Colombia. No serían molestados en razón de sus creencias religiosas ni sus prácticas, pero estas debían ser efectuadas en sitios privados. Esto implicó un comportamiento dual y excluyente, con el cual los sefardíes decidieron convivir. Se les reconocía legalmente, se les reconocía socialmente como grupo, pero se les excluía la expresión religiosa. Esto los obligó a redefinirse una vez más como un nuevo núcleo judío en la diáspora. Este perfil fue de regresión con respecto a lo que habían logrado en Ámsterdam y en Curazao, donde podían
públicamente expresar y llevar su culto. Supongo que pensaron que la cercanía a la isla madre podría aminorar las consecuencias de este nuevo sumergirse y ocultar elementos esenciales de su identidad grupal. La República de Venezuela nace en 1831 y continúa vigente el Tratado de 1829. La presencia de los holandeses, judíos y no judíos, quedó reflejada en un empadronamiento que se hizo el año 1831. Y yo me he dado a la tarea con los años de comparar este padrón con los nombres de las personas que recorrían la ruta Coro, Curazao, Curazao, Coro, o Aruba, Curazao, Coro y viceversa, así como expedientes criminales que reposan en el archivo histórico del Estado Falcón. Y las coincidencias de nombres no pasan desapercibidas. Y es lo que nos permite detectar quiénes eran judíos. Porque cuando ellos declaraban, juraban por su religión. Y entonces yo comparo los expedientes criminales donde ellos quedan claramente identificados con listas de pasajeros y con el empadronamiento, y logró ubicar que 13 eran holandeses no judíos y 19 eran comerciantes judíos curazoleños. Todos comerciantes, los judíos. Los no judíos tenían diversas ocupaciones, sirvientes domésticos, pequeño comercio, albañiles, jornaleros, etc. Este colectivo se estabilizó a través de un comercio formal que se sustentaba en comunicaciones marítimas y por el cual Venezuela enviaba productos a Curazao, comestibles y agua. Curazao es una isla que no tiene un solo río. Y Curazao mandaba productos que Venezuela no producía. No todo fue fácil en los comienzos. En el año 1831 se dieron disturbios contra el grupo judío, una reacción violenta de los viejos grupos de poder local. Pero tras estos eventos la cosa se calmó y la década de los años 30 fue de asentamiento progresivo de familias, ya no de hombres solos. Se me están olvidando las diapositivas por andar aquí. Estas son vistas de la hermosa bahía de Santa Ana y el puerto de Willemstad, que es de lo más hermoso que hay en el mundo. Ahora volvamos a 1829 y retomamos el hecho de que se admitió la residencia de judíos reconocidos como tales y sin ser perseguidos, pero sin expresión pública de su fe religiosa. Los judíos de Curazao venían de sucesivos vaivenes entre su fe original y el catolicismo. Ocultarse y reemerger no les era extraño. Producto de estos vaivenes, como dice Joseph Kaplan, los criptojudíos de Ámsterdam absorbieron gran parte de los símbolos y conceptos teológicos de sus opresores. El retorno al judaísmo no podía borrar como por arte de magia todo lo que habían aprendido durante su permanencia en el cristianismo católico. Cierro la frase de Kaplan. Sin embargo, en Ámsterdam y en Curazao ellos no tuvieron ya necesidad de ocultarse, aunque la diáspora y el criptojudaísmo hubieran introducido variantes en las conductas religiosas, como el temazcal convertido en una misa. Llegar a Coro y aceptar las condiciones legales en un entorno muy conservador fue retornar parcialmente al criptojudaísmo que habían dejado a fines del 16 cuando llegaron a Ámsterdam. En el 34 se decreta la Ley de Libertad de Cultos, que no hizo más que refrendarlo de 1829. Su único artículo rezaba: no está prohibida en la República la libertad de cultos. Y hasta ahí llegó. La comunidad judía de Coro se acostumbró a una ritualidad que debía ser oculta, en términos legales, privada. El aspecto identitario fundamental quedó vetado. No pudieron tener sinagoga nunca. Nunca hubo rabino en Coro, nunca hubo un Hassán, nunca hubo una escuela de estudios religiosos, nada. Sabemos por una nota de prensa que salió en el año 47 en un periódico de Filadelfia, que todos los viernes en la noche, sábados en la mañana y en la noche, y los días de fiesta, se reunían más de 20 personas en la casa de Abraham Senior. A ellos solo les fue permitido tener cementerio. La expresión religiosa pública solamente fue permitida cuando la persona dejaba de ser. Y llevaban el cuerpo al cementerio, entonces pasaba por la calle. Nada más. Bien.
Simultáneo a este ocultamiento de la expresión religiosa pública, los sefarditas coreanos procedieron en forma gradual a arraigar. Esto lo vemos en las solicitudes de nacionalización que efectuaron hombres de esta comunidad en los años 30 y 40, también en la presencia de niños inscritos en el Colegio Nacional de Coro, estudiando primeras letras, gramática latina y castellana, e inclusive décadas después graduandos universitarios. También los negocios con el gobierno fueron importantes porque los comerciantes judíos prestaban dinero contra avales que amparaban derechos de importación y se acumuló con los años una deuda que formó parte de nuevos y mucho más violentos disturbios antijudíos que se dieron en 1855 y que hizo que más de 100 personas, todas de origen judío, salieran hacia Curazao. Pero progresivamente se dio el retorno de varias familias que constituyeron el segundo núcleo de esta comunidad. En materia de matrimonio, antes de 1860, posible año de construcción de la migbe de Coro, solo se han podido documentar 4 matrimonios fechados entre 35 y 47. Y en el archivo de la comunidad migbe Israel de Curazao, otros 3, efectuados en el 39, 41 y 43. Después de estos matrimonios, la siguiente boda que encontramos se efectuó en 1860. Los residentes no católicos debían atender a una normativa que les obligaba a reportar a la autoridad civil sus matrimonios. El acatamiento de esta normativa fue parcial y pensamos que 7 bodas en un lapso de 25 años tiene 2 posibles explicaciones. Las bodas no se participaron siempre a la autoridad civil o se efectuaron en la vecina isla de Curazao. Las preguntas vienen por sí solas. ¿Cómo cumplieron esas 7 novias con el baño ritual, con la purificación postmenstrual, con la purificación del posparto? Hasta ahora no se ha encontrado otra migbe en la ciudad de Coro, lo cual no quiere decir que no la haya habido. Pero hasta 1860 todo es especulación. El mar, que era otra opción, estaba muy lejos, a 12 kilómetros en el puerto de la Vela de Coro. La migbe, encontrada en el año 2013 y certificada en el año 2016 por el rabino Samuel Garzón, fue construida en la crujía 7 este y al fondo de una casa que era propiedad de David de Abraham Senior y Senior, comerciante sefardita que la compró en 1852. Esta familia llegó a Venezuela en los años 30, prosperaron económicamente y producto de este éxito, David compró esta casona que era de la primera mitad del siglo XVIII y que había sido propiedad de principales de la ciudad. Un profundo secretismo debe haber acompañado la construcción porque esa casa está ubicada a solo 2 cuadras de la catedral. Y hay que tener mucho valor para haber hecho ese emprendimiento prácticamente en las narices de las autoridades eclesiásticas católicas. Esa es la casa de la migbe. Detrás de esa fuente, al fondo en la esquina, está la migbe. En manos de la familia Senior, la casa se amplió hacia el sur. Crecieron las crujías este, que es la que ustedes ven en el lado izquierdo, y la crujía oeste, que se ve discretamente en las columnas del lado derecho. Suponemos que este crecimiento se hizo planificando 2 espacios de uso religioso, una sala de oración y la migbe. La sala de oración, aquí vemos una recreación imaginaria de esa sala al día de hoy, esos no son muebles originales, esto es una recreación imaginaria. Esa sala de oración está justo al frente del cuarto donde se construyó la migbe y estaba en uso para 1855. Se sabe porque hay documentación que permite asegurarlo. Con respecto a la migbe, se alimenta de agua de lluvia, o se alimentaba. La zona costera del hoy estado Falcón, donde se encuentra la ciudad de Coro, es semiárida y la ciudad se encuentra al sur de la llamada cuenca del río Coro, que es de aguas estacionales y pasa al este de la ciudad. La temperatura promedio en la zona es de 34 grados centígrados y la estación de lluvias corre de agosto a diciembre, pero con muy baja precipitación. Esto explica que de 34 bodas que he podido encontrar hasta el momento, el 70% se efectuaron entre agosto y diciembre, que eran los meses que llovía, porque se podía llenar la misma. Es de lamentar que no haya acceso
a un informe público sobre la MIGBE y los hallazgos asociados a ella. No podemos conocer las hipótesis arqueológicas elaboradas sobre su fecha de construcción, sobre su época o su desaparición, que se sustenten en aspectos técnicos. Entre lo poco que pude conseguir para esta presentación están segmentos de declaraciones que hizo el arqueólogo que coordinó los trabajos y quien habló de capas de calicanto con 3 pisos superpuestos, separados por 5 centímetros cada uno para reservar agua pura que no fuese tocada ni recolectada por el hombre y que no se filtrara hacia el suelo. Se encontró cerámica indígena, cerámica colonial, un centavo de 1876, piezas dentales de seres humanos, restos óseos, entre otros. Asomo como hipótesis que la MIGBE fue construida tras el segundo retorno, es decir, después de 1855 y bajo la máxima discreción que imponía el saber que parte de la población no los quería y que el marco legal de 1829 y 1834 continuaba vigente. 2 familias resultan claves para manejar este escenario, los Curiel Levi Maduro y los Senior Iseu. En 1860 casaron David Curiel y Exilda Abenatar, y 2 meses después, el 9 de enero del 61, casó esta pareja, Isaac Senior y Raquel López Enríquez. La lógica permite suponer que estas parejas usaron la MIGBE, que se encontraba en la casa propiedad de David Senior, hermano de Isaac. José Curiel y Abraham Senior, padres de los novios, eran personas muy normativas. José fue moel para la congregación del coro, efectuó 35 circuncisiones entre el 29 y el 54. Y Abraham tuvo en su casa y luego en la de su hijo David espacios para la oración. José fue padrino en la boda de Isaac y Abraham fue padrino en la boda de David. Entre 1860 y 67 hubo 8 bodas. A partir de 1873, cuando se crea el registro civil en Venezuela, es más fácil seguir el curso a los matrimonios y se encuentran 20 bodas más entre el 73 y el 1921, año de la última boda entre judíos residentes en Coro. Cuando Isaac Senior, el de la foto, deviene propietario de la casa de la MIGBE, porque su hermano se la pasa a él, su hermano queda viviendo en Curazao, se inicia el periodo llamado guzmancismo, que se llamó así porque la presidencia la ocupó casi todo el tiempo el general Antonio Guzmán Blanco. Con el guzmancismo se impone en Venezuela el Estado laico, y Guzmán Blanco tuvo serios encontronazos con la Iglesia Católica, hasta amenazó con hacer una Iglesia Católica venezolana. Pero el marco legal con respecto a los judíos no cambió. Las sinagogas y el culto público continuaron prohibidos. Si cerramos el escenario en torno a la familia Senior, el final pudo haberse dado hacia comienzos del siglo XX, en función de que entre los años 60 y 90 del 19 hubo una intensa actividad demográfica entre matrimonios y nacimientos de la familia, vamos a decirlo, dueña de la MIGBE, porque estaba en su casa, ¿no? Y 2 mujeres hacían vida en esa casa. Raquel, la de la foto anterior, y su hija Auristela, que vemos en esta foto al centro, es la anciana, esa es la única foto que se conservó de Auristela Senior. En esa casa nacieron los hijos de Isaac y Raquel. 3 de esos hijos también casaron en esa casa, incluyendo a Auristela, que casó en 1894. Y el último hijo de Isaac y Raquel, que contrajo matrimonio, fue Morri en 1905. Isaac, el padre, había fallecido en 1884. La casa quedó en propiedad del primogénito que se llamaba Josías, que se fue a vivir a Europa en 1908. Y yo sospecho que esa MIGBE se mandó a rellenar antes de que él se fuera a Europa. Ya no había más hermanos casaderos, ya no había más hermanas casaderas, ella fue la única hembra, ¿sí? El único varón que quedaba en Coro, Jacobo, era casado y sin hijos, él no dejó descendencia. Y es muy probable que él haya pensado, aquí ya no hay más nada que hacer. Él no pensaba regresar a Venezuela, se lo dijo hacia sus hermanos, y él pensaba quedarse en Europa con sus hijos. Lo que pasa es que el destino cambió un poquito las cosas. Otra posibilidad es que la casa haya conservado la MIGBE activa hasta los años 20, cuando se casó Miguel Ángel Senior, hijo de Josías, el que se fue para Europa con la intención de no volver, y Séfora Curiel, que casaron en 1921. Este señor Miguel Ángel Senior
No pensaba volver a Venezuela, pero el padre se muere en Suiza y la familia se vio obligada a hacer un retorno a Venezuela y se quedaron allá. Ahora bien, ¿cómo explicar? Estos son Miguel Ángel Senior y Séfora Curiel, los que probablemente hayan utilizado la MIGBE, los últimos que la hayan utilizado. ¿Cómo explicar que con 28 bodas documentadas de residentes estables en la ciudad de Coro, la comunidad declinó desde el mismo siglo XIX y la MIGBE perdió su sentido y función? Quizás derivado de su pequeño número, porque nunca pasaron de 300, de un progresivo proceso de aislamiento con respecto a Curazao, porque los contactos se fueron espaciando, de la falta de rabino, de sinagoga, de todas las estructuras religiosas necesarias, más las presiones locales. La consecuencia fue la asimilación gradual de estos inmigrantes y fueron abandonando sus prácticas religiosas y sus hábitos culturales, dándose desde el último cuarto del 19 numerosas uniones mixtas de varones. 30 mujeres quedaron solteras entre el último cuarto del 19 y lo que corrió del 20. Y 16 hombres dejaron descendencia con gentiles. Esa casa que ven allí es otra casa propiedad de la familia Senior que queda muy cerca de la casa de la Meca. Los sefarditas coreanos, sin sinagoga y sin rabino, trataron de preservar en la medida de lo posible la práctica religiosa, llevado de la mano de los mayores, que en este caso eran José Curiel Suárez y Abraham Senior, de los que ya les he hablado. El secretismo y el ocultamiento de estos espacios se torna, reafirmo, en una especie de retorno parcial al criptojudaísmo, pues aunque no se negaba la fe religiosa, se ocultaba su práctica, y muy probablemente los eventos del 55, que fueron bastante traumáticos, hayan reforzado esto. Entonces el retorno a Coro se hace en medio de las mayores prevenciones y discreción. Quizás el ocultamiento se hizo costumbre, como costumbre se hizo el temor, y ya ni los aires de progreso y de liberalidad del guzmancismo pudieron cambiar el rumbo de una comunidad que se enrumbara a su desaparición. Por memoria oral, yo he hecho un largo trabajo de rescate de memoria oral en descendientes de estos sefardíes. Sabemos que se perdieron los días de guardar, se perdieron las costumbres, las prácticas alimenticias, hubo supresiones o modificaciones muy profundas. Por ejemplo, tengo una sobrina criada por sus tías judías que dice, aunque tenían sus costumbres y tradiciones y ellos se reunían, pero ya no por la parte religiosa. Eso se había perdido. Ya no sabía ni cómo se rezaba bien. Mis tías limpiaban muy bien la carne para quitarle las impurezas y el cochino, que no era permitido en su religión. Ellas preparaban siempre algo de cochino. Ellas lo hacían por la integración del mundo. Los judíos, decía una de mis tías, tenían esa costumbre por razones de salud. Nosotras, decía la tía, tenemos que adaptarnos al medio que estamos viviendo. Telma Enríquez, última judía practicante de coro, que hoy tiene ya más de 90 años, me contó. Yo recuerdo que mi papá conmemoraba, creo que es la palabra, el Kipur, pero él lo conmemoraba de esta manera, cerraba la empresa y nos llevaba a pasear. Y yo llegué a creer que el Kipur era un día festivo, no de perdón. Mi mamá no tenía hábitos religiosos de rezos o algo así. La religión era la moral. No robe, no hable mal. En cuanto a la muerte, las lápidas y la estatuaria del cementerio judío de Coro claman desde el último cuarto del siglo XIX un llamativo sincretismo religioso que asombra a cualquier judío que entre a ese cementerio, porque tiene estatuas de ángeles y figuras dolientes que son tradicionales del culto católico. Debe sumarse a lo anterior la intensa e importante participación de los judíos en la masonería, generando un clima de liberalismo y de intelectualidad que se tradujo en uniones civiles o consensuales de varones judíos masones con mujeres gentiles o con mujeres hijas de masones gentiles. En el último cuarto del siglo XIX hubo 13 parejas casadas en Coro, de las cuales 9 dejaron descendencia, para un total de 57 niños, sin contar los hijos de parejas que no casaron en Coro, pero que tuvieron hijos allí. 12 de estos niños procedieron enlaces mixtos y 23, casi todas mujeres, permanecieron solteras. El resto emigró de la ciudad. Por último, en la tercera década del siglo XX,
nacieron lo que pudiera considerarse la última cohorte de niños judíos en la ciudad de Coro y de los que dependía el porvenir demográfico de este grupo. Eran niños nacidos de 3 matrimonios, Débora López Fonseca y Manasés Capriles, que tuvieron 6, Eliana López Fonseca y Daniel Cohen Enrique, que tuvieron 3, y Séfora Curiel y Miguel Ángel Senior, que ya se los presenté, con 5 hijos. Quizás estas novias hayan utilizado la misma. El devenir de esta familia, sin embargo, no lo hizo posible. De esos 14 niños, 8 quedaron solteros, y todos los que casaron con gentiles. Inclusive, Séfora y Miguel Ángel procedieron al bautismo siendo ya mayores, y todos sus hijos fueron católicos. Hoy la comunidad judía de Coro no existe, es una comunidad histórica. La mayoría de los descendientes ya formados en el catolicismo reconocen sus ancestros sefardíes. Todos ellos confluyen de diversas maneras en la preservación del legado que esta comunidad dejará en Coro y su región de influencia. Feliz Hanukkah y muchas gracias. Felicidades, Blanca, muy interesante tu ponencia, muy reveladora, por supuesto, porque nos remite directamente a este ámbito de censura de los criptojudíos que, bueno, finalmente se reproduce en cierta medida en la actualidad, digamos, o no tanto en la actualidad, pero en siglos posteriores que implican siglo XVIII, XIX, ¿no? Creo y que... 20. Y Es que 20, llegamos al exacto. 20, ocultando, llegamos al 20, es prácticamente Es, nada. y bueno, tengo acá algunas preguntas para Blanca. Eh, Justamente a mí me llama mucho la atención después de esta fascinante genealogía que rescataste acerca de las familias Señor, Curiel, Suárez y Sefora, digamos, todas estas referencias de sefaradís. Posteriormente, ¿en qué consistía específicamente la censura en Coro? De alguna manera, cómo la legalidad empezó a desmembrar toda este arraigo judío, ¿no? Es decir, me interesa mucho esta cuestión de cómo se oficializa esta exclusión, ¿no? Bueno, la exclusión se oficializó desde 1829 y eso nunca nadie lo cuestionó. No se conoce un solo intento de que la comunidad haya tratado de que se cambiara esta norma que les prohibía el culto público. Hay mucho material, por ejemplo, de la comunidad reclamando que no les cobraran ciertos impuestos o que le bajaran impuestos al comercio. Pero sobre este tema en particular, no. Era algo que venía desde los tiempos de la Gran Colombia, porque en 1829 no existía Venezuela, era la Gran Colombia y permanece vigente a lo largo de todo el siglo XIX. Y aunque ya nadie mencionaba el hecho legal, lo más importante y por encima, según yo, del hecho legal fue el hecho social. Se hizo costumbre, nadie cuestionaba que un judío no tenía derecho a hacer acto público, ejercicio público de su fe. Te voy a poner un extremo, esto es rescatado por memoria oral. Las señoritas López Fonseca, que murieron todas solteras y eran 7, tenían sus mesuzás en sus escaparates, en sus closecitos dentro de la casa. Nadie se atrevía a poner el huequito allá arriba de la puerta para colocarla, porque les daba miedo. Tengo otro rescate de memoria que dice que en Falcón es un estado muy religioso, muy conservador, y en Venezuela en general es un país muy católico, pero el estado de Falcón es muy religioso. Y todas las semanas de Semana Santa, en la radio leían el sermón de las 7 palabras. Y una parte de ese sermón de las 7 palabras expresa el rechazo al pueblo judío por haber sido los asesinos de Jesucristo. Y yo rescato por memoria oral el
pánico que les daba a ellos salir en esos días de sus casas, porque como por la radio lo leían, estaba como más presente el rechazo y tenían miedo de la agresión física. Entonces es un hecho social, si lo pusieras por capa, la capa de lo legal fue mínima. La lanzó una vez el Estado venezolano y ahí quedó, pero por encima de esa capa hubo un hecho social de este ancho, de esta profundidad, que fue el que realmente tuvo vigencia y peso. Y yo pienso que como ellos se adaptaron, venían de tantos siglos en que no te expreses, no me expreso, me las ingenio, ¿verdad? Ocúltate, pues me oculto, o me oculto parcialmente, tengo 3 y 4 identidades, ya estaban habituados a esto. Entonces, una vez más, el que se los hayan pedido, pues como que no fue mucho problema. Yo imagino que en la mente de ellos, en su imaginario ya había esta capacidad adaptativa y no se cuestionó. Pero esto fue un arma de doble filo, porque al mismo tiempo que les dejó vivir, marcó una debilidad tan profunda que los condenó a desaparecer, porque nunca hubo en la ciudad de Coro, independientemente de la importancia que tuvieron los judíos en la economía, en la sociedad y en la cultura de la zona, no hubo una estructura religiosa. En el extremo no hay archivos de esa comunidad, porque ¿quién genera los archivos? Un parnasín, y nunca lo hubo. ¿Quién genera los archivos? Una autoridad rabínica, nunca la hubo. Entonces, lo que tú quieras estudiar sobre la comunidad judía de Coro, casi todo está en Curazao, porque no pudieron gestarse como una comunidad religiosa organizada. Todo fue soterrado. Cuando aparece esta mikve en el 2013, yo me asombro, porque yo había manejado, y diversos historiadores que nos hemos abocado a este tema, la idea de que probablemente estos eran judíos de la corriente reformada, que en Curazao en 1865 se separaron los judíos en judíos de rito ortodoxo portugués, que fueron los que llegaron de Ámsterdam, y los judíos de rito reformado estadounidense. Hubo una escisión profunda, nació un nuevo cementerio, nació una nueva sinagoga, fueron dos comunidades separadas. Y yo pensaba, es que estos deben haber sido reformados, porque no hay nada, no hay expresión religiosa. Cuando aparece aquella mikve, yo digo, y entonces me pongo a repasar, me cuestiono mis propias ideas y encuentro que no eran reformados. Y cuando los reflexiono digo, esto quizás haya sido como el canto del cisne, un último intento tras los motines del 55 y una cuestión que no leí en la conferencia, pero dije seguro que en las preguntas va a salir la posibilidad de contarlo. Cuando hay los motines del 55, a raíz de ellos, en los 3 meses siguientes hay 3 conversiones que están documentadas. Yo encontré los 3 bautismos. Se hace bautizar un hermano y un hijo de José Curiel y un hermano de Débora, la esposa de José Curiel. ¿Ok? 3 miembros de una misma familia se hacen bautizar, 2 en Coro y 1 en Caracas. ¿Okay? Eso debe haber sido un cisma para un colectivo tan pequeño. Y eso sucede exactamente el mismo año de los motines antijudíos. Yo imagino como un escenario para explicar esto, que cuando ellos regresan, los que decidieron regresar tras los motines del 55, y ante la necesidad de que había matrimonios, había jóvenes solteros, había chicas solteras, las familias acordaban matrimonios porque era la tradición, los padres acordaban matrimonios entre sus hijos, tal y cual, ¿ok? Deben haber hecho un intento ante esta enorme fisura que habían abierto los motines del 55 para cohesionar a estos jóvenes, a estas parejas que se iniciaban, consolidar aspectos de ritualidad aún a riesgo de que lo agarraran. Entonces, hacer la mikve en esa casa, donde ya había una sala de oración, porque la sala es previa a la mikve, ¿sí? Quizás tuvo como propósito darle más solidez religiosa en medio del secretismo
a la pequeña comunidad que había retornado, porque retornaron muchos menos. Fue una comunidad mucho menor en número. Llegaron algunas cuantas de las viejas familias y unas cuantas nuevas. Y entre las nuevas sí había reformados que llegan poco antes del 65 y después del 65. Entonces yo creo que esto fue una especie como de canto del cisne. A veces me lo imagino así. Esto fue un último intento por parte de dos mayores, dos grandes jefes de familia, que eran José y Curiel y Abraham Senior, por darle una solidez a la comunidad, con una salita de oración en una habitación y con una mikvé en otra para el universo femenino, ¿sí? Que debe haber sido una mikvé mayormente de uso familiar por parte de los seniors, pues estaba en su casa, ¿no? Pero como era una comunidad tan pequeña, no me extrañaría a mí, pero no hay memoria, es tan pesado el silencio, que yo no he podido encontrar memoria oral de esta mikvé. No la hay, ni siquiera en Telma. Telma es gran amiga mía, como dije en la presentación, la última judía practicante de coro, ya tiene 90 y pico de años, ya está rozando el centenario y está con la cabeza despejada. Entonces ella es una joya histórica, su memoria es fabulosa. Y Telma dice que yo no recuerdo nada de ella, mi mamá nunca me contó. Por lo tanto, yo creo que la mamá de ella no la debe haber usado, que esa mikvé la deben haber cerrado cuando Josías Senior se fue para Europa en 1908. Y que el sentido de ella, por encima de la legalidad que la prohibía, que prohibía la expresión pública, fue hacer una expresión religiosa sólida a nivel privado, que nadie supiera. Porque tú puedes hacer cosas a nivel privado, pero se enteran los demás, ¿verdad? Es privado, pero todo el mundo sabe. Pero es que esto no solo era privado, era oculto, nadie lo supo. Entonces, ese resabio de criptojudaísmo que hay por allí, y que sí, yo sé que es difícil de digerir, que llegó el guzmancismo, como les dije, muy liberal, con la progreso y amplitud de pensamiento, pero en esa materia no cambió. Las primeras sinagogas de Venezuela son del siglo XX y me hace recordar mucho la conferencia de Luis, porque fueron judíos, pero del norte de África, no de Siria, judíos de Marruecos, de Tánger, de Casablanca, los que logran tener la primera sinagoga en Caracas. Para ese momento ya la comunidad judía de Coro prácticamente estaba en extinción. Ya eran personas muy mayores, ya no había prácticamente niños y no hubo contacto entre estas dos comunidades, los caraqueños del norte de África y estos que venían de Curazao. No me preguntes cuándo cambió el marco legal en el sentido de que haya quedado por escrito, porque he buscado y no he encontrado una disposición que diga ya pueden hacerse públicas las expresiones religiosas, pero imagino que esto tiene que haber sido entradito al siglo XX. Bueno, sí, muy, muy interesante esta cuestión de la censura justamente digamos, fuera de la época colonial, ¿no? Entonces, sí, sí es así como fascinante, ¿no?